después de hace ya un tiempo, quisiera atreverme a decir que un par o 3 o 4 quizá años en el que he tomado la determinación ahora de iniciar otra vez de nuevo el ministrar por medio de este medio para poder alcanzar a la persona que está bajo el sonido de mi voz o personas, si este es el caso. He estado pensando y he estado hablando con el Señor exponiéndole acerca de qué tema tocar con respecto al inicio otra vez de nuevo de este ministerio de la palabra, y creo que es indispensable iniciar desde el principio, o sea, desde el jardín, por decirlo así, eh, para empezar una vez de nuevo a ver cómo se desenvolvió todo esto con respecto a mi salvación, a cómo es esto que el hombre fue colocado en un jardín con todo el poder, con toda la autoridad, con todo el dominio, con una comunicación tan cerca, tan grande con su Dios, que incluso caminaba en el jardín juntamente con él, y tenía una capacidad y un potencial tan inmenso como para poder nombrar a un sinnúmero de animales y tener ese potencial, hablando de una manera de conocimiento, tanto humano, me imagino, como espiritual, porque estaba un 100% vivo, y vivo para Dios porque tenía una comunicación personal para con su Creador. Y quiero ver cómo es que nos adentramos hasta dónde se perdió toda esta bendición, toda esta cosa maravillosa que Dios estableció desde el principio, y como resultado de muchas cosas que tomaron lugar en ese mismo jardín, a consecuencia de eso, eh, venimos a degradarnos de una manera tan increíble que el ser humano ha perdido realmente su identidad como ser humano en sí. Y por eso quiero empezar voy a comenzar con una oración y seguidamente vamos a irnos al jardín. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a orar. Padre, no permitas que mi mensaje ni mi predicación sean con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder de tu Espíritu, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Padre, te pido que ilumines el entendimiento y abras los ojos y oídos de cada una de las personas que están bajo el sonido de mi voz. Que tu Espíritu Divino sea quien traiga convicción de pecado. Padre, te doy gracias por la morada de tu Espíritu, y porque más grande y poderoso es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Ahora, Satanás, te ato y reprendo en el nombre de Jesús. Tu poder queda nulo. Levanta tus manos del cuerpo y mentes de cada oyente en el nombre de Jesús. Espíritu Divino, te damos nuestra voluntad para que hagas de acuerdo con tu perfecto plan en nuestras vidas. Y te pido que los mejores dones entren en operación durante esta predicación de acuerdo a tu voluntad, sea la gloria, sea el poder y la honra para nuestro Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así es que vamos a dirigirnos al jardín donde todo tomó lugar. No sé si ustedes están sabidos de esto, no sé hasta dónde ustedes abren la palabra de Dios y se someten a la voluntad de Dios, pero
Para aquellos que aún no hacen esto, quiero hacerles saber que Dios desde el principio, que Él creó todas las cosas, Él las creó a través de su palabra, a través de ese poder creativo. Desde el principio, Él, cada cosa que antes que Él la creara, la palabra de Dios dice, y Dios dijo. Entonces Dios dijo, y así sucesivamente. Y cuando llegó al momento maravilloso, en donde después de haber creado todas las cosas, Él dispone crear al hombre. Y eso vamos a ver en Génesis 1:26, donde aquí mismo viene Dios y dice una vez más, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a su imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahora, quiero enfatizar algo importante que quiero que ustedes contemplen y déjenme someterle, que la palabra de Dios dice, y cuando Dios dijo, hagamos, habla en plural. Usted se preguntará, está hablando de los ángeles, ¿de quién más está hablando como una tercera o quizá una cuarta persona en la palabra de Dios? Porque habla de plural, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio. Entonces, quiero enfatizarle esto porque es importante que usted sepa que en el plan divino desde el principio que Dios creó todas las cosas, Dios hizo juntamente con alguien más, el cual vamos a verlo en un minuto, de quién más estuvo envuelto en esta creación maravillosa. Dios cuenta con dos personas mínimo, aparte por supuesto de él mismo, cuenta con dos más seres maravillosos que hicieron y crearon todas las cosas. Así es que la palabra de Dios habla, primero que nada, habla a Dios que Él hizo al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza. Ahora, por un momento quiero pensar con respecto a su imagen y semejanza. Si usted se ve en un espejo, podría ver usted su imagen inmediatamente, podría ver sus manos, mano con mano, brazo con brazo, pierna con pierna, y puede ver su imagen delante de un espejo. Eso implica y nos da a entender que Dios lo más probable es que tenga esta imagen específicamente que usted tiene y que yo tengo de igual manera, brazos, piernas, y la palabra de Dios habla acerca en muchas partes de la escritura donde Dios habla acerca que Él muestra su espalda, que Él camina en el jardín. Eso significa obviamente que tiene pies, que tiene piernas, etcétera. Estamos creados a su imagen y semejanza, pero piense por un momento usted qué maravilloso es esto, porque esto implica que tanto usted como yo tenemos un gran potencial. Usted es súper inteligente, usted es capaz de lograr muchas cosas y de hacer y deshacer en esta tierra, porque la palabra en primera de Génesis 26, no solamente Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, sino que también le dio dominio. Vamos a ver eso en un minuto, pero quiero decirle que nuestro mismo Señor Jesucristo, en el libro de Juan, Él hace una declaración maravillosa, extremadamente maravillosa, donde habla acerca de que Dios es espíritu. Dice Juan 1, en el capítulo 1, en el versículo, en el capítulo 4, versículo 24. 4:24 dice la palabra de Dios. Jesús está hablando aquí y dice, Dios es espíritu.
Bueno, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que nosotros somos un espíritu, tenemos un espíritu, tenemos alma, tenemos espíritu, primordialmente número uno, tenemos espíritu, tenemos alma y vivimos en este cuerpo. Nuestra alma está compuesta de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras emociones. Nuestro espíritu es la verdadera identidad, quien usted verdaderamente es, quien vive en una casa y esa casa es su cuerpo físico. Así es que primordialmente, si usted piensa o ha pensado o ha escuchado alguna vez por medio de la religión, por medio de su abuelita, de su tatarabuelita, y le ha dicho a usted que usted tiene alma y cuerpo y eso es todo, y lo único que usted puede pensar es que tiene alma, lo más probable es que su vida cristiana y su caminar con Cristo pueda ser, lo más probable es que no tenga éxito en absoluto, porque usted se va a identificar más que todo como una persona carnal que tiene solamente alma y cuerpo. Hay muchas de estas creencias, mi hermano, mi amigo, con respecto a esto, y esto es necesario que usted lo sepa. Por eso la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario que usted obtenga conocimiento para poder tener victoria. Es necesario en todas las partes de su vida en las que usted tenga que obtener conocimiento para así poder tener éxito, incluso para tomar una medicina, por decirlo así. Si usted no lee las instrucciones de acuerdo al doctor y lo que dice el frasco que se le ha dado para tomar esas pastillas, y usted no se instruye, usted no se educa, usted no se llena de conocimiento, esa misma medicina, en vez de hacerle bien, puede hacerle mal por falta de conocimiento. Así es que todo tiene que ver en este mundo tridimensional con respecto a conocimiento. ¿Y por qué conocimiento? Porque Dios nos dio esos 5 sentidos para movernos en este mundo físico. Esa fue parte de la creación de Dios. Dios nos dio estos 5 sentidos, colocó a Adán en ese jardín, lo hizo y lo creó a su imagen y semejanza, y le dio 5 sentidos para poder contactar con ese mundo físico, para poder movilizarse y poder tener éxito en este mundo tridimensional, en esta tierra, con sus 5 sentidos. Así es como nos movilizamos todos. Podemos ver, podemos oler, podemos escuchar, podemos palpar las cosas, podemos probar las cosas. De esos medios es que nos comunicamos en esta tierra. Y déjeme decirle una cosa, que esos mismos sentidos, 5 sentidos que usted tiene, que Dios le dio, que Dios nos colocó en nuestro cuerpo, también pueden engañarle con facilidad, porque usted se rehúsa, puede hacer que usted se rehúse a creer en lo espiritual, a creer en Dios, a creer el orar, al creer en muchas cosas, al creer en ángeles, etcétera, etcétera, porque está movido 100% solamente por sus 5 sentidos. Y la palabra de Dios nos exhorta a caminar por fe y no por vista. ¿Eso qué implica? Que está en juego sus 5 sentidos, quedan eliminados. ¿Cómo voy yo a contactar este mundo sin mis 5 sentidos si desde que nací es la manera en la que yo me muevo en este mundo? Es la única manera que yo conozco. Así es que yo le exhorto, como la palabra nos exhorta, que este caminar con Cristo es por fe y no por vista, es por fe y no por sus 5 sentidos. Así es que usted tiene que dejar sus 5 sentidos a un lado y someterse a caminar por fe para con Dios. Ahora, regresemos una vez de nuevo al jardín donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Escuche esto, qué poderoso es el hecho que Dios me haga a su imagen y semejanza. Y por eso mismo es un pecado tan agravante
es tan horrible el hecho de que usted mate a alguien físicamente, hable en contra de alguien físicamente, sea un hombre de Dios o no, haya nacido de nuevo o no, pertenezca al reino de Dios o sea solamente una persona, cualquier otro ser humano. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso mismo, al hablar en contra de una persona, aún no siendo creyente, estamos hablando en contra de la imagen de Dios. Ya no se diga si le quitamos la vida a alguien, estamos haciéndolo en contra de la creación de Dios, porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, ahora vamos una vez de nuevo a clarificar con respecto a que Dios estaba hablando en plural y Dios dice hagamos. ¿Quién más estaba en ese momento quién más participó en la creación de todas estas cosas, de la tierra, la luna, el sol y todas las demás cosas que Dios hizo? Pero no solamente eso, sino al hombre en sí, a usted y a mí. La palabra de Dios dice, vamos a regresar a Juan otra vez de nuevo, y en Juan en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: en el principio, ¿cuál principio? En el principio de la creación, en el momento en el que estamos ahora, Génesis 1:26. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Otras traducciones hablan y dicen, era la palabra. El verbo, estamos hablando de la palabra, ¿ok? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Así es que quiero decirle esto, que Jesucristo es llamado aquí la palabra, el verbo, y Él estuvo desde el principio, y Dios hizo todas las cosas a través de nuestro Señor Jesús. En Génesis, la palabra de Dios llama a Jesús la palabra de Dios. En Juan 1 y en el versículo del 1 al 3, habla acerca de que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, o sea, en este caso, la palabra. En este caso, Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué significa esto? Que Jesús fue partícipe de esto. Vamos a decir por un momento, quiero que usted se imagine por un momento en donde Dios da el mando, habla y dice, Dios dice, y habla y dice, habla la palabra. Ese es Jesús. Luego se mueve la palabra bajo el poder del Espíritu Santo, y ahí va la tercera persona de la Trinidad. Ahí va la tercera persona del Padre e Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo también fue partícipe de la creación de todas las cosas. Así es que vamos a ver en Génesis 1:2, donde la palabra de Dios dice, y la tierra estaba sin orden y vacía. Habían tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. He ahí el Espíritu Santo haciendo su trabajo también, caminando, moviendo sobre la faz de la tierra, poniendo todas las cosas en orden, porque la palabra de Dios dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora déjeme someterle esto. Dios no crea nada vacío, y Dios no crea nada en desorden. Dios es orden.
Dios es luz. Dios es totalmente perfección. En Él no hay oscuridad. Sin embargo, la tierra estaba totalmente en tinieblas y estaba en desorden y vacía. Usted se preguntará, ¿cómo fue que tomó lugar esto? ¿Cómo es eso que Dios encontró a la tierra de esta manera? Ahora, déjeme someterle esto, y esto quizás sea una bomba para usted, y usted quizá ha escuchado en medios de televisión, en muchos programas que se han presentado con respecto, e incluso pruebas de arqueólogos de huesos de dinosaurios, etcétera, etcétera, que se han encontrado en la tierra. Y claro, es cierto, es verídico, hay evidencia. Eso significa que hubo un mundo prehistórico en el pasado, donde antes, desde Génesis 1, primero desde el 1, donde dice Dios, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. En ese mismo, entre el 1, en el versículo 1 y el versículo 2, algo pasó. Y lo que sucedió, que pudo haber pasado, y es lo más probable, y le voy a someter esto una vez de nuevo. Usted puede recibirlo como usted puede rechazarlo, no hay problema por eso. Pero déjeme someterle que entre el 1 y el 2, cuando Dios vino y expulsó a Satanás y la tercera parte de sus ángeles que se asociaron a Satanás y fueron expulsados del cielo, fueron expulsados a la tierra. Entonces, lo más probable es que Satanás trajo ese desorden juntamente con todos esa tercera parte de los ángeles que se convirtieron obviamente en demonios, en seres malos, malíficos, y destruyeron físicamente la tierra para ese entonces, y por eso estaba en vacía, estaba en oscuridad, estaba en desorden, porque eso es lo que representa Satanás. Lo que representa Satanás es oscuridad, no es orden. Hay vacío, hay tristeza, hay enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, lo voy a dejar con eso porque la evidencia existe. Y usted va a ver también más adelante en la palabra de Dios que claro que existen muchas cosas que Dios no elabora específicamente con esto, pero hay libros históricos no canonizados que respaldan muchas de las cosas que van en línea con la palabra de Dios. Así es que ya le he presentado acerca de que Génesis, cuando Dios crió a Dios al hombre, a imagen y a su semejanza, fue partícipe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la palabra, y cuando Dios dijo hágase, nuestro Señor Jesús estuvo todo el tiempo en esa creación, porque todas las cosas fueron hechas para Él, para nuestro Señor, a través del poder de su Espíritu Divino. Ahora, Dios coloca al hombre en un huerto, pero antes de irme para ahí, quiero una vez más enfatizarle el dominio que se le ha dado a usted. Hasta aquí, el hombre que ha sido criado y colocado en el jardín, en este jardín de Edén, tiene un gran poder, tiene una gran capacidad sobrenatural que perdimos, todos lo perdimos a consecuencia del pecado. Todo se perdió ahí mismo en ese jardín. Pero Dios le dio una capacidad tan grande para poder nombrar a todas las bestias, todos los animales. En ese mismo jardín, Él tuvo que darle nombre a todos los animales. Dios fue uno de sus primeros tareas. Pon nombre a cada uno de esos animales. Y Adán, con esa gran capacidad, usted se podrá imaginar tener que nombrar a cada uno de esos animales que existen ahora, que conocemos ahora en la tierra y que todavía conservan su nombre. Ahora, Dios no solamente hizo eso, sino le dio, poder y dominio.
sobre los peces, sobre el ganado, sobre todas las cosas que se mueven sobre la tierra, sobre todo animal. Quiere decir que también se nos fue todo poder y toda autoridad y todo dominio, se nos ha sido delegado también en ese jardín. Usted tiene el poder y la autoridad sobre sus circunstancias. Usted tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas que tratan de dominarle, porque vamos a descubrir, ahorita estamos siguiendo en el jardín victoriosamente porque no ha perdido aún todavía esa imagen, no ha perdido aún esa salvación, no ha perdido ese gran potencial porque se vino a corromper por el pecado. Pero mientras que estuvo en ese jardín, cuando Dios lo creó, Él tenía todo dominio y todo poder sobre toda la tierra, sobre todas las cosas. ¿Puede usted imaginarse eso? Todo nos fue dado. Así es que usted tiene poder, autoridad sobre todas las cosas, tiene poder sobre sus circunstancias. ¿Cómo puede usted ejercer esa autoridad? Hablándole vida. Hablándole vida. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor? Nuestro Padre creó todas las cosas por medio de la confesión. Él confesó y habló siempre, hablando audiblemente palabras. Así es que la oración en meditación no existe, mi hermano, mi amigo. Usted tiene que hablar la palabra porque en la palabra está la unción y los ángeles están dispuestos y en espera de que usted hable y dé un comando, porque es lo que hizo Dios desde el principio, creando todas las cosas. Así es que quizá en esta oportunidad sea parte nada más de lo que pueda exponerles, pero vamos a ir a Génesis en este momento, Génesis 2, y vamos a leer el 8 y el 9. Y el 8, el 9 dice, y plantó Jehová Dios un jardín en Edén. En el oriente puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Wow. Dios le coloca al hombre en ese jardín con toda clase de árboles, ¿ok? Con toda clase de frutos para que le sirviera de alimento. ¿Y que eran atractivos a qué? A la vista. Ahí vamos, el primer sentido, ¿va? El sentido de la vista, el poder ver, atractivo a la vista. Pero también puso ahí el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. He ahí que Dios ahora nos da a escoger, y lo maravilloso de todo esto es que si Dios le dice que ahí está el árbol de la vida, le va a comenzar a dar instrucción y le dice ahí está el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento y del bien y del mal. ¿Ok? Como quien dice, aquí está la vida y aquí está el bien y aquí está el mal. Escoge inteligentemente. Quiere decir que Dios le da una voluntad propia. Creo que es lo único que nos pertenece. Absolutamente nada de lo que tengo y de lo que tiene usted le pertenece. Todo le ha sido dado. Todo le ha sido dado por medio de Dios. Dios le formó en el vientre de su madre. Dios le conoce con perfección. Todos los pelos de su cabeza han sido contados y Dios lo sabe y Él sabe cuántos tiene. Así es que no hay nada que usted diga, a mí me pertenece eso. No hay absolutamente nada más que su voluntad. Porque en su voluntad usted puede escoger y decir si quiero, no quiero.
Escojo amarte, escojo no amarte. Escojo escogerte a ti o no escojo escogerte a ti. Escojo la vida o escojo la muerte. Usted tiene el poder de escoger. Así es que es lo único que Dios nos ha dado y Dios está introduciéndole en este caso a Adán, que aún sigue estando solo en este lugar, y es donde comenzamos a perder nuestra salvación aquí en Génesis 16 y 17, porque ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestra salud, ahí está nuestro conocimiento en ese jardín. Ahí está nuestra comunicación con Dios. Adán caminaba con Dios en el jardín, hablaba con él, platicaba con él, bajaba Dios a visitarlo y caminaba con él, hablando con él. Imagínese usted tener una comunicación tan cercana para con su Creador, ¿verdad? Una relación íntima. Usted tenía poder, dominio y señorío en ese jardín y aparte de eso hablaba con su Creador. Es maravilloso eso. Ahora, en Génesis 2, 16 y el 17, vamos a leer esto. Me va a perdonar por estar tosiendo, pero estoy lidiando con un desafío ya hace por unos días y estoy tomando té para calmar un poco ese toser delante de usted. En Génesis 2, 16 y 17 dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, fíjese usted en esto, hay una manera para yo vamos a decir, para yo amar a alguien, nuestro amor es condicional. El amor de nuestro Padre es incondicional. No importa usted qué haga, Dios sigue siendo misericordioso y bueno para con usted. Pero nosotros tenemos la tendencia a tener un amor condicional. Pero fíjese lo que hace Dios. Dice, y Jehová Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín. De todos los árboles puedes comer, ¿ok? Todos están ricos, todos los frutos son llamativos a tu vista y son buen alimento para tu cuerpo. Estoy parafraseando, esas son mis palabras. En el versículo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Es seguro, no hay pierde, seguramente vas a morir, punto. No hay ni a la derecha ni a la izquierda, vas a morir. Dios le dice, si tomas de ese fruto, vas a morir. Entonces, quiere decir que aquí entra la determinación de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón a través de la obediencia, a través de obedecerle y hacer lo que le complace, a hacer lo que a Él le agrada. Él nos pide algo y nosotros lo hacemos como hijos obedientes, ¿no es así? Es lo que hacen los hijos para con los padres. Seguramente usted debe tener hijos que son súper obedientes y se llenan la boca para hablar de ellos con otras personas porque sus hijos son súper obedientes, vamos a decirlo así, y les llena de gozo el hablar de ellos, les trae algo especial a su corazón para cuando esto toma lugar. Dios ya se imaginará usted qué complacido se siente cuando usted se somete a oración, cuando usted se somete a su palabra, cuando usted le adora y le glorifica en lo privado, cuando usted va a la iglesia y se asocia y se sienta con otros creyentes de la misma fe, le alaban y le adoran juntos, etcétera, etcétera, tienen comunión uno con el otro, son amigos, se aman en Cristo Jesús. Eso le trae complacencia a su Creador, a su Dios. Entonces, dicho esto, ya quedó muy claro que hay un árbol de lo que no debe de comer Adán en este caso. Y vamos a ver para finalizar
Vamos a ver lo siguiente en Génesis 2, en el 21 y 25. Dice lo siguiente. Aquí entra donde Dios le da a una compañera a Adán, después de que Adán nombró a todos los animales y no encontró pareja, compañía para él. Dice la palabra de Dios en el 21, en el capítulo 2, versículo 21 al 25. Entonces Jehová, Dios, hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo el hombre: ahora esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Bueno, aquí es donde Dios dispone darle una compañía a Adán. Y también hay un mandato maravilloso. Creo que no sé, no estoy seguro si todos los hemos cumplido a la letra. Y se ha escuchado mucho esta escritura. A veces solo la repetimos por tradición, no sabemos ni siquiera si existe la palabra o no sabemos ni siquiera en dónde se encuentra, en qué lugar, pero acabamos de ver hace un momento que por esta misma razón dice que el hombre deja a su padre y a su madre, dejará a su padre y a su madre y se reunirá a su mujer y serán una sola carne. Creo que si hacemos esto en línea, mi hermano, mi amigo, le voy a decir esto solamente por hacer un comentario, porque es maravilloso de que en la palabra hay tanta revelación y que Dios estableció las cosas para que trabajaran. Si el hombre y la mujer disponen dejar, se casan y se unen, se hacen uno, la próxima cosa a hacer es irse de su padre y de su madre, dejarán a padre y a madre y serán una sola carne y se irán a su lugar, a su propio lugar. Creo que cuando las cosas trabajan lo opuesto, es cuando las cosas comienzan no a trabajar en lo absoluto, por lo mismo, porque estamos en contra de la palabra de Dios. Y eso suele suceder en muchos de los casos cuando la pareja resulta casándose, pero se queda bajo el techo de papá y mamá. Y las cosas no trabajan porque están en contra de la palabra de Dios. Es importante que usted venga, tome su mujer y viva su relación personal, individual, solos, bajo un solo techo, separados de papá y mamá, porque se hacen una sola carne. Y creo que de esa manera van a tener un mejor resultado o van a tener éxito en su vida, en su caminar físicamente. Ya no se diga si usted hace parte de esa relación a Cristo Jesús. Quiero someterle
que si Jesús no existe en ninguna de estas relaciones de amigos, de esposos, de padre y madre, de hijo con hijo, de hermano con hermana, si Cristo no es el intermediario, las cosas nunca trabajan a su favor. Nunca. Nunca van a trabajar mientras que Cristo, mientras que Dios se quede fuera de la fotografía. Así es que yo le someto que si usted ha dispuesto separarse de sus padres e irse con su esposa, está haciendo algo honorable en línea con la palabra, pero también tiene que hacerlo juntamente con Cristo. De lo contrario, las cosas nunca funcionan. Voy a terminar con esto porque creo que este tema obviamente es extremadamente extenso por el hecho de que a mí me encantaría mucho el desmenuzarle y hacerle saber cómo es que usted nace de nuevo. Es mi responsabilidad delante de Cristo cerciorarme un 100% que usted le pertenece a Cristo, que usted es parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque descubrimos hace un momento que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que somos eternos. Usted es eterno, yo soy eterno. Usted va a dejar esa carne, esa casa donde vive, y de igual manera yo, su servidor. Y después de esto, ¿qué va a pasar? Así es que le voy a dejar con esa pregunta. ¿Qué va a suceder cuando yo salga de este cuerpo? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué lugar es la que existe una vez que yo salga de este cuerpo en el que me hace y me limita en muchas cosas? Así es que voy a dejarle con esa incógnita ahora y voy a hacer un próximo video para poder seguir continuando con esta serie y hacerle saber a usted qué es lo que viene próximo, el cual usted se va a quedar perplejo y maravillado, porque hay muchas cosas que Dios ya restableció para nosotros a nuestro favor. Toda la autoridad que existió desde el principio en el jardín, todas las cosas ya fueron restauradas a nuestro favor gracias a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a verlo y continuar con eso hasta la próxima. Que Dios le bendiga.